Bueno, aquí estamos, y digo estamos porque Dios está acá en mi paraíso para decir lo que se piensa, lo que se siente, lo que se quiere, lo que muchos no quieren escuchar porque no les interesa escuchar o porque les molesta escuchar, pero siempre diciendo la verdad en la práctica, en el diario vivir, esa verdad que también muchos la conocen, pero no se atreven a decir. Solo la comentan en su círculo íntimo y aún con preocupación. Es una mañana bella, inmaculada, diciendo todo esto desde dentro de Cuba, aquí debajo de los mangos de Agustín. Hoy mi catarsis va dirigida principalmente al terrorismo, pero no al terrorismo internacional, sino al terrorismo implantado en Cuba desde el 1959 hasta esta fecha, porque solo la dictadura ha logrado mantenerse en el poder mediante el ejercicio del terrorismo. Pero no voy a dejar tampoco a un lado el tema de la emigración ilegal que tanto daño le está haciendo no solo a Cuba, sino a América. Esa emigración que los Estados Unidos de una forma o de otra aceptan. ¿Por qué digo que la aceptan? Porque siempre tratan de todo aquel que entra por sus fronteras, no importa de la forma que entre, legalizarlo dentro de su territorio, acomodarlo dentro de su territorio, ubicarlo dentro de su territorio y aprovechar las capacidades de todas esas fuerzas productivas que otras naciones desechan, sobre todo Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ellos aprovechan toda esa oportunidad, que en realidad no está mal. Lo que sí está mal es el daño que causan a las demás naciones para lograr estados de derechos democráticos donde la justicia social sea prioridad. A Cuba, a mi país, a tu país cubano, le han hecho un daño incomparable. Ha sido un obstáculo constante para nosotros hacer progresar la nación e instaurar en Cuba un régimen de progreso, de libertad y de derechos. En cada ocasión que dentro de Cuba ha primado el descontento, la inestabilidad social, la inconformidad con el sistema gubernamental, sus formas, sus procesos abarrotados de mentiras, de fraudes, de hipocresías, de traiciones al pueblo. Cada vez que eso ha crecido, los Estados Unidos lo han absorbido. Han sepultado ese deseo de libertad del pueblo de Cuba. Absorben toda esa inconformidad, todo ese descontento y luego lo regresan contento para que la dictadura continúe ejerciendo el poder sobre la nación y disfrutando a la vez de las mieles del poder. Pero toda esta emigración ilegal no solo ha traído esa consecuencia para Cuba, sino para otras víctimas que se deciden a huir de sus países, de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, porque todo esto ha traído como consecuencia, y la práctica lo ha demostrado, alimentar bandas criminales, organizaciones criminales que no tienen compasión con estas víctimas, nutrir el tráfico ilegal de personas, donde está incluido el rapto o la extracción dentro de todo este grupo, para la prostitución, para ejercitarlos como narcotraficantes y además para llenar bolsillos, nutrir arcas de inescrupulosos manipuladores de la justicia, aún dentro de los Estados Unidos. Recientemente se han descubierto trampas en el parol, fraudes en abogados y aún también en el propio ejército dedicado al control de las fronteras. Hace unos días estuve observando las noticias de un supuesto globo aerostático para vigilar la frontera. Pero esta migración no disminuirá, porque controlarla completamente estoy convencido que no van a poder, pero no disminuirá con globos o con muros o aumentando la custodia. Pero sí disminuirá, y estoy seguro, cuando el país receptor deje de acomodar, de ubicar todo este tráfico de personas ilegales. Si en los Estados Unidos en cada ocasión o se dedicara un poco más
a detectar los inmigrantes ilegales y regresarlos rápidamente a su país de origen, el porciento de migrantes disminuiría. Las bandas criminales, traficantes de personas, también disminuirían al mínimo, porque no les daría el negocio. Mientras esto no ocurra, seguirá toda esta corrupción, continuará la avalancha de víctimas buscando entrar a los Estados Unidos. El tráfico de personas continuará. Tráfico de personas aprobado por países como los mismos Estados Unidos, México, Panamá, Nicaragua, Venezuela. ¿Por qué digo aprobado? Porque los Estados Unidos como país receptor acepta y los demás que se prestan para puente les conviene porque adquieren con toda indolencia ciertos beneficios. Y a todos en general no le importan los muertos, los sacrificados en todas esas travesías y después en su estancia en los Estados Unidos. Realmente, como politiquería, tienen todos estos presidentes, incluyendo la administración norteamericana, que sean prestados para estas maniobras con seres humanos. Preocupación, pero en la realidad no toman medidas efectivas para controlar el tráfico de personas. La expulsión de cada ciudadano que entre a los Estados Unidos ilegalmente, por el motivo que sea, no es un atentado contra los derechos humanos. Todo lo contrario, es un ejercicio de los derechos humanos, porque por eso existen las fronteras de los países, para respetar sus leyes. ¿Acaso puede una persona ajena a tu familia, puede empujar la puerta, entrar a tu casa y después exigirte que lo ubiques, le des trabajo y comida y por supuesto le pagues su trabajo? ¿Acaso eso no es una violación del derecho más sublime que existe en la tierra, que es la familia, que es tu hogar? En términos mayores, es lo que sucede con el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Violar el domicilio es un delito en cualquier país del mundo y está dentro de todas las leyes de las constituciones internacionales. Nadie debe entrar a tu casa y decir aquí estoy, me tienes que dar techo y comida y obligarme a esa aceptación. Vamos ahora a la otra parte de mi catarsis de hoy. El terrorismo, porque he encontrado en el Canal Caribe una intervención del periodista Oliver sobre la controversia que hay entre algunas personalidades del mundo e inclusive norteamericanos que aprueban quitar a Cuba de los países que patrocinan el terrorismo. Pero no solo es que Cuba ha patrocinado el terrorismo en América y otras partes del mundo, es que lo ha ejercido y lo ejerce dentro del pueblo cubano. En el territorio nacional, desde el 1959, que Fidel Castro toma el poder, por medio de la violencia, comenzó a aplicar el terror para gobernar. Sembró e hizo germinar y fructificar el terror dentro de todo cubano. Como dicen muchos, el cubano, aún los que están en el exterior, tienen un policía dentro. Eso es una de las principales causas que ha impedido el progreso de la nación cubana, porque aún al propio régimen dictatorial le ha perjudicado, porque imposibilita que el cubano exija sus derechos, sus libertades, pero además que sea franco y abierto con los problemas que ocurren dentro de la sociedad. No se atreven a enfrentar y decir la verdad. Cuba hoy está contaminada en términos generales con la corrupción. ¿Y por qué? Porque el individuo prefiere hacer cualquier acto corrupto antes de exigir y reclamar un derecho. Y eso está visto en el salario paupérrimo, miserable, que mantiene hoy el sistema gubernamental como pago por trabajo que no alcanza y nunca ha alcanzado para que el individuo honesto, honrado y correcto, con honor, eleve su nivel económico. Entonces, ¿qué hacen todos los cubanos? O el 90% de los cubanos se dedican a suplir esas necesidades mediante el latrocinio, la malversación
el desvío de recursos, el fraude económico, que en resumen todo pertenece al latrocinio. Pero además eso evita, hace confundir o hace de todos los cálculos económicos de la nación un fraude. Y eso lo ha logrado gobernar mediante el terrorismo. ¿Acaso los actos de repudio no son actos terroristas? ¿Acaso el encarcelamiento de los 75 en la Primavera Negra, condenado a más de 2 siglos, en suma sus condenas de privación de libertad? ¿Acaso el asesinato de los 3 jóvenes en 2003 también? ¿Acaso el acoso, el arresto, las multas a periodistas independientes y pensadores diferentes a la ideología gubernamental no son actos terroristas? ¿Acaso las prisiones políticas que ha llevado a cabo el régimen durante todos estos años no son actos terroristas? ¿Acaso la exclusión, la expulsión de ciudadanos de sus medios económicos de sostenimiento, como el trabajo con el Estado, con el poder, con el régimen, no son actos terroristas? Pero recuerde el pueblo de Cuba que todo este terror implantado ha conducido a que se autocensure. La autocensura es deshonrosa, deshonorable. Esperen que lo censuren. Quítense ese policía que llevan dentro, carajo. Y así podrán alcanzar libertad y hacer progresar la nación cubana como nación. Y el régimen de La Habana utilizó nuevamente a niños para realizar un acto de repudio contra opositores en Cuba, en este caso contra las damas de blanco. También se registraron nuevos arrestos arbitrarios y hostigamiento a activistas en la isla, tanto de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, como del movimiento Somos Más, a pocos días de celebrarse su primera convención en la isla. Varios miembros del movimiento Somos Más han sido arrestados u hostigados a lo largo de Cuba en las últimas horas. El próximo 14 de enero Somos Más tiene la primera convención en La Habana. Y ya estos días la seguridad del Estado comienza una serie de acciones para reprimir y para intentar impedir la convención. Este viernes continuaba detenida en Camagüey Joana Columbier Grave de Peralta, tras ser forzosamente trasladada desde Santiago de Cuba, donde se encontraba con familiares. Y también al coordinador del movimiento, Manuel Díaz Mon, le fueron confiscados material gráfico que estaban dedicados, muy costosos en Cuba, que estaban dedicados a la convención, y también fue detenido. Me detuvieron cerca de casa de Eliezer Ávila y me dejan en Marianao, en alguna zona de Marianao que todavía no puedo decir cuál fue porque me dejaron en una zona que no conocía, y sin ninguna explicación me expropian, me quitan, me roban los impresos, las gigantografías que llevaba ya en mano. Y precisamente en este día varios chicos de Oriente también tenían citaciones en las estaciones policiales para advertirles, y ya les han dicho en las citaciones de que les van a impedir viajar a la convención. Ya se nota en Cuba. También fue detenido hoy en Camagüey el periodista independiente Henry Constantín. Represión, arrestos arbitrarios, intimidación han sido métodos utilizados por el régimen de La Habana en su afán por silenciar a todo el que piense diferente y lo exprese. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Como parte de la represión de las últimas décadas, los llamados actos de repudio. Yo me la madre de todos los derechos humanos. Pero este jueves el régimen utilizó además a menores de edad que fueron llevados, uniformados y desde sus escuelas hasta frente a la sede de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. La práctica, calificada por muchos como abuso infantil, ha sido utilizada por las autoridades cubanas en ocasiones anteriores. Están usando a los niños para que hayan consignas contra nosotros, para que digan malas palabras. Por ejemplo, dicen mercenaria, cochina, ladrona, negramona, descarada. Vamos, las negras y los negros que se vayan. Ahí hay un niño de ejemplo que está diciendo todas esas cosas. Y la maestra dice, mira, este es un verdadero revolucionario. En días recientes, las Damas de Blanco habían repartido juguetes a niños por el Día de los Reyes Magos. A las 6:30, los niños vinieron avisando, igual que padres, abuelos y tíos, de que ya se iba a ir a la policía, que diéramos juguetes. Dimos juguetes a alrededor de 200 niños y más de 60 adultos. También la opositora UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, ha sido objeto de constante acoso y represión en las últimas semanas. Varias casas de miembros del grupo en Oriente han sido allanadas por las autoridades. Me querían dar, porque yo estoy reclamando mi derecho.
Los niños tienen derecho a tener su actividad, ya que en este país no se la dan. La misma dictadura de hace 57 años no les sigue gustando que gente con una opinión diferente se reúna. Ellos lo ven como una amenaza a su sistema político, a su status quo, ya sea de la clase dirigente o de la clase militar. Y hoy a las 5 de la mañana, fuerzas represivas del régimen cubano demolieron 2 templos, uno en Camagüey y otro en Las Tunas, del movimiento apostólico que dirige el pastor Bernardo de Quesada Salomón. El pastor, que fue detenido, confirmó la noticia más tarde en la red social Facebook, asegurando que la seguridad del Estado montó un operativo contra su ministerio, su familia y su iglesia, y también contra el pastor Juan Carlos de Ciudad de Las Tunas. Este movimiento cristiano se separó del Consejo de Iglesias de Cuba desde el año. El 98% de los cubanos hoy no son capaces de ser francos, abiertos ante una cámara de televisión, ante una asamblea de rendición de cuentas, ante cualquier representación de la sociedad. ¿Y por qué? Porque tienen el terror dentro de que lo que digan puede perjudicarlo, y en verdad, en muchas ocasiones, lo que dicen los perjudica, porque está esa otra parte del terrorismo, que te expulsan del trabajo, que te censuran en tus estudios, que te excluyen social, económica y políticamente. Son mecanismos de terror que se formaron después del 1959 y prevalecen hoy. Cuba en realidad no es solo patrocinadora del terrorismo, sino que aplica y ha aplicado durante todo el tiempo de la revolución de Fidel Castro métodos y formas pérfidas para gobernar mediante el terror. Cientos de miles de cubanos honestos, honrados, de honor, han huido del país precisamente por el terror sembrado y el miedo a decir lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que buscan. Los errores del sistema gubernamental. Muy pocos contradicen a la política gubernamental. Muy pocos dicen, como estoy diciendo ahora, que para lograr el progreso de la nación cubana, todo hay que sacarlo del círculo, del grillete de la revolución de Fidel Castro. ¿Quién lo va a hacer? No sé. Pero si partiera de los que gobiernan, que no creo que estén dispuestos porque disfrutan de las mieles del poder, además su capacidad política es obsoleta, estúpida, mediocre. Pero si partiera de ellos un cambio radical hacia nuevas formas progresistas de gobernar, inteligentes, adecuadas, adaptadas al desarrollo de la humanidad, sería un salto positivo, progresista para toda la nación y todos estos gobiernos de América que son influidos por el régimen de Cuba. Yo soy contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro, anticomunista, antisocialista, porque demostrado está que la revolución cubana, el socialismo y el comunismo conduce a los países a la miseria. Demostrado está que con defectos el capitalismo ha hecho funcionar, evolucionar y progresar la humanidad. Soy todo esto y detesto todo lo que provenga del Partido Comunista y de estas ideas marxistas que han hundido, han sacrificado y han aterrorizado a cientos de miles de personas. Pero no me interesa quién gobierne, siempre que gobierne con justicia, con equidad, con sensibilidad, y que esa forma de gobernar haga evolucionar y haga progresar la honestidad, la honradez, la dignidad, el honor, el amor al prójimo y todas esas cualidades que conducen a una conducta humana en cualquier nación del mundo. Oliver Zamora, usted también aprovecha y vive, se sostiene, disfruta de las mieles del poder que le brinda defender una nación que usted bien sabe y conoce que ha sido gobernada por el terrorismo. Y usted bien sabe y conoce que el 95% de la población cubana tiene miedo, porque ese miedo lo sembró Fidel Castro contra cualquier pensador diferente, calificándolo de delincuente, tratando de denigrarlo, implicándolo como mercenario. ¿Por qué? ¿Por qué mercenario? ¿Porque del exterior lo ayudan? ¿Y acaso el régimen no es favorecido por cientos de donaciones internacionales?
Fidel Castro privó a todos de un sustento económico particular o independiente. Él, en su lucha por el poder, él utilizó parte de la riqueza que tenían cientos de empresarios y capitalistas dentro de Cuba. Además de los recursos recogidos en los mismos Estados Unidos. ¿Por qué ahora califica a aquellos que no pueden tener economía aquí dentro de Cuba? Porque son excluidos social, política y económicamente, de mercenarios, porque se le ayude desde el exterior. Oliver Zamora, usted también es un terrorista, un participante de todo este terror en que aún vive la nación cubana. De ese policía que tiene adentro cada cubano, usted también es responsable, al igual que todos los participantes de la prensa oficialista, que se han prestado para engañar, para tergiversar, para neutralizar la verdad, la realidad de Cuba. Por eso las generaciones han perdido sus valores, no solo patrios, sino en general valores humanos. Por eso hay tanta denigración, corrupción, en el más amplio sentido de la palabra, dentro de la nación cubana, y aún se ha exportado esa corrupción en muchos casos a esos países donde huyen los cubanos, porque el control de la prensa por parte del régimen ha logrado todo esto. Y si no rompemos, le arrebatamos al poder ese imperio de la información y la instrucción, no vamos a elevar los valores y cambiar la mente de las generaciones pasadas y la actual. En eso debemos enfocarnos, en arrebatarle al poder el imperio de la información, porque sí, existen varios espacios donde hay una información bastante libre, como Radio Martí, Radio República y algunos espacios en Internet. Pero eso no alcanza solo. Hay que depositarle la información y la instrucción en base a la verdad, no análisis mediocres y mentirosos a toda la población de Cuba. Introducírsela como hizo Fidel dentro de la casa, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida y al dormir también. Bueno, cubanos, he terminado mi catarsis aquí en mi paraíso, donde me considero bastante libre, a pesar de que conozco que me pueden sacar de aquí, me pueden quitar todo porque el poder lo puede hacer. Ya lo hice una vez quitándome mis propiedades. Lo puede hacer otra vez y me puede llevar a prisión sin haber cometido un delito, como muchos que están en la prisión. Pero una vez más, un abrazo para todos los cubanos, sobre todo para estos que están aquí dentro y piensan parecido a mí. Otro para los que están fuera y ayudan un poco a estos que están dentro. Y por último, un saludo para esos que están ahí en el poder, disfrutando de las mieles del poder y continúan aún arruinando, haciendo desaparecer nuestra nación. ¡Viva la libertad! ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo todos los regímenes totalitarios del mundo! Y tratemos de echar de dentro de Cuba el terrorismo implantado por el régimen castrocomunista.